pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Como ustedes saben, hemos estado estudiando una serie en las últimas semanas acerca del tema de los orígenes. Obviamente esto ha hecho que mi mente esté más alerta a nuestra sociedad y quizás más sensible de lo que ha estado en el pasado. Y creo que es apropiado decir que la mentira de que el universo como lo conocemos el día de hoy evolucionó es la mentira más sofisticada, más compleja y de mayor sofisticación académica que existe. Realmente ha cautivado al mundo entero y es creída por la mayoría de la humanidad, la gran masa de la humanidad, por lo menos en el mundo occidental. Y aunque es imposible e irracional, no obstante es perpetuada con gran fuerza y con gran esfuerzo académico. La teoría evolucionaria moderna ha demandado y ha recibido casi aceptación universal en el mundo. La teoría de que nadie creó el universo como lo es, sino que surgió por razones del azar y progresa a lo largo de cambios constantes, mutaciones y transiciona hacia arriba, hacia niveles más elevados de vida, de la simplicidad a la complejidad, siendo esto realizado de manera total por un proceso al azar, en esencia hace a un lado el pensamiento humano. Y supongo que esperaríamos que esas personas que rechazan a Dios y aquellas personas que rechazan la Biblia, esas personas que no aman al Señor Jesucristo, que no lo conocen, esas personas que aman el pecado, esas personas que no quieren un juez moral o una ley moral, esperamos que ese tipo de gente esté contento con una explicación tan cómoda de la manera en la que las cosas son. Y supongo que esa es la razón por la que es tan asombroso, tan sorprendente que esta mentira de la evolución haya dominado a la comunidad cristiana evangélica también. Teólogos y exegetas y comentaristas de la Biblia han considerado que es necesario tomar la explicación simple de la creación en Génesis capítulo 1 y básicamente negarla. Estaba leyendo esta tarde un comentario conocido, un comentario respetable del libro de Génesis, en el cual precisamente presentaba que la posición del autor dice que realmente esto no significa lo que dice. Dios realmente no quiso decir que hizo esto en 6 días. Él obviamente quiso decir algo más debido a que la ciencia nos ha dicho que esto no podría ser la manera en la que es. Francamente, no es fácil imponer la evolución en Génesis 1. Es una tarea muy difícil para cualquier comentarista o cualquier exegeta, porque no hay absolutamente nada en esa sección de las Escrituras o realmente en ningún otro lugar de la Biblia que dé lugar a una interpretación tan absurda como la evolución. No hay absolutamente nada en el texto de Génesis 1:1 al 2:3 en donde tiene usted el relato de la creación que en forma alguna describa algo que sea evolutivo. Como consecuencia, para que estas personas impongan la idea de la evolución en Génesis 1, tienen que negar el relato simple, directo, inequívoco, claro, histórico de la creación. Y tienen que reclasificar ese relato de la creación como alegoría, o como mito, o como leyenda, o como un estilo poético no literal. Ellos, para hacer eso, lo que hacen es que acomodan la Biblia a la evolución impía, irracional e imposible. Y lo vuelvo a decir, no hay nada en el texto para hacer que alguien concluya que esto es alegoría. No hay nada en el texto que de alguna manera sea poético en el idioma hebreo. No hay nada que se oiga como mito o leyenda. Y entonces inventan esas cosas para imponer la evolución impía en las Escrituras. Y usted hace la pregunta, ¿por qué la gente que dice ser cristiana hace eso? Bueno, hay varias razones. Número 1, es para ser aceptados en círculos académicos. Es muy importante si usted está en un contexto universitario, si usted está en un contexto académico, es muy importante que usted no sea un creacionista si usted quiere mantener su posición, si quiere un trabajo. En segundo lugar, la gente hace eso porque es ignorante de la verdadera ciencia. Realmente no entienden la ciencia y a dónde la ciencia puede ir y a dónde no puede ir. Y básicamente han sido engañados por la ciencia, llamada así de manera falsa. Y en tercer lugar, creo que pueden verse motivados de la misma manera en la que Darwin se vio motivado, y eso es por la ilusión de la apariencia. Darwin desarrolló todo este sistema en base a
observaciones ilusorias que no tenían nada que ver con el ADN, nada que ver con genética, nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Entonces, por esas razones, ser intimidado por la comunidad académica, ser intimidado por la ciencia falsa y, en cierta manera, ser algo intimidado por las ilusiones de observación que han sido transmitidas, ellos doblan la rodilla y adoptan la idea de la evolución, la cual está construida sobre el concepto de la uniformidad. Esto es lo que llamamos un concepto uniformitarianista. Esto es que todo simplemente continúa de la misma manera en este proceso largo de múltiples billones de años. Todo está progresando al mismo paso. Ellos ven uniformidad. Ellos observan que las cosas van a cierto lugar y extrapolan de eso que siempre han ido al mismo lugar y que por lo tanto debe haber comenzado con algo muy simple y avanzar al mismo paso, a la misma velocidad, hasta el punto que llegamos hoy. Ese proceso, suponen ellos, debe haber tomado 20 billones de años. No obstante, la Biblia no permite una ilusión así. En 2 de Pedro capítulo 3 nos dice que los burladores vendrán y los burladores dirán esto, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos burladores, en esencia, están negando la segunda venida y dicen, nada cambia. Todo sigue exactamente de la misma forma uniformitariana. Nada cambia. Obviamente afirman la creación, pero dicen que desde la creación nada ha violado un proceso uniformitariano. Pero el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y se está refiriendo a la creación aquí, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay personas que dicen que todo siempre ha seguido, ha continuado como lo fue desde el principio. Se han olvidado que hubo un tiempo en el que los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua, y otro tiempo en el cual fue destruida siendo inundada. En otras palabras, Pedro está señalando el hecho de que no todo ha continuado a lo largo de un proceso uniformitarianista desde el principio, sino que más bien han habido dos acontecimientos cataclísmicos. Uno, la creación, y el otro, la inundación o el diluvio universal global. Han habido alteraciones inmensas en la tierra como la conocemos. La creación en sí misma fue cataclísmica. Originalmente los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua, y comentaremos más acerca de eso cuando regresemos a Génesis. Y hubo un tiempo en el que el globo entero fue destruido, siendo inundado con agua, lo cual tuvo un impacto cataclísmico inmenso en la superficie de la tierra. Esta tierra no ha existido en un tipo de existencia uniformitarianista, sino que más bien dos cataclismos inmensos han afectado su condición actual, uno siendo la creación misma y el otro siendo el diluvio. Los uniformitarianistas dicen que los estratos en las rocas, los sedimentos en los estratos, los fósiles y el compañero químico de el fechado geológico basado en el uniformitarianismo demandan una tierra que tiene billones de años de edad. Durante los principios del siglo XIX, la presuposición central del uniformitarianismo era que el presente es la clave del pasado. Esto es que todo siempre ha sido en el pasado como lo es en el presente. Y esto fue popularizado por James Hutton y Charles Lyell, quien a su vez influenciaron a Darwin. El uniformitarianismo es la creencia de que el origen y el desarrollo de todas las cosas pueden ser explicados exclusivamente en términos de las mismas leyes naturales y los mismos procesos vistos en operación en la actualidad. El uniformitarianismo ha sido la columna vertebral de la geología histórica moderna y es responsable por la suposición que es ampliamente aceptada de que la Tierra tiene billones de años de edad. Los uniformitarianistas insisten en que todas las características geológicas y formaciones que una vez se atribuyeron a cataclismos geológicos, ahora
pueden ser explicados de manera satisfactoria mediante procesos ordinarios que operan a lo largo de periodos de tiempo inmensamente largos. Eso, en esencia, es su perspectiva. Scott Halls, escribiendo acerca del colapso de la evolución, nos dio esa definición. No obstante, los creacionistas han defendido y han realmente rechazado eso, diciendo que las evidencias geológicas no apoyan la uniformidad, sino el cataclismo. Y en particular, la superficie de la Tierra demuestra un cataclismo universal hidráulico masivo. Esto significa un cataclismo relacionado con agua. Y en la creación hubo literalmente una tierra que estaba cubierta por el agua, que fue prácticamente reformada cataclísmicamente en el tiempo del diluvio, y hubo un diluvio que cubrió la tierra, de nuevo teniendo un efecto inmenso en su formación. Dos teólogos y científicos muy importantes, Henry Morris y John Whitcomb, prácticamente presentaron evidencia a partir de procesos naturales conocidos, incluyendo el acarreo hidrodinámico de agua de diluvio, para demostrar la necesidad de un diluvio universal para explicar las estructuras geológicas actuales de la Tierra, las cuales no pueden ser explicados a partir de procesos actuales lentos. Francamente, la ciencia, la verdadera ciencia, no apoya a los evolucionistas. Los fenómenos geológicos generales, como la preponderancia de rocas sedimentarias y estructuras que están por toda la superficie de la Tierra, incluyendo las conchas de animales marinos que se encuentran en las partes más altas de las montañas más altas, y también prácticamente los depósitos de fósiles casi repentinos y los enormes cementerios grandes y profundos de fósiles, como también la formación presurizada del gas y del carbón. Todo esto apunta a una catástrofe de agua, no a algún proceso natural lento. Los estudios recientes más y más están confirmando esto. Scott Halls resume algo de esta evidencia, simplemente para dárselas brevemente, y cito: los creacionistas sostienen que los principios uniformitarianistas simplemente no pueden explicar la mayor parte de las características y formaciones geológicas. Por ejemplo, hay una meseta tibetana enorme que consiste de depósitos sedimentarios que es de miles de pies de ancho, que se encuentra actualmente en una elevación de 3 millas a nivel del mar, por arriba de altitud. La formación Karoo de África contiene un estimado de 800 billones de animales vertebrados. El área de fósiles Herring en California contiene aproximadamente 1 billón de peces dentro de un área de 4 millas cuadradas. El concepto uniformitarianista es igualmente incapaz de explicar la meseta de Columbia en la parte noroeste de Estados Unidos, la cual es una meseta increíble de lava que tiene varios miles de pies de anchura y que cubre un área de 200,000 millas cuadradas. El uniformitarianismo tampoco puede ofrecer una explicación razonable para los conceptos importantes geológicos, tales como la construcción o edificación de montañas. Fin de la cita. Y sigue, y no los voy a aburrir con esto. Todas estas cosas demandan un cambio repentino, dramático, ser sepultados de manera rápida, y el lithofication, como son llamados, son esenciales para la formación y preservación de los fósiles. La única manera posible en la que puedes tener conchas de mar en las cimas de montañas a miles de millas de distancia del mar es si una vez hubo agua ahí. Douglas Kell, escribiendo en su libro La creación y el cambio, dice, y cito: la suposición uniformitarianista de que millones de años de trabajo geológico extrapolando del presente procesos naturales lentos se necesitarían para explicar estructuras tales como el Gran Cañón en Norteamérica, por ejemplo, es cuestionado seriamente por la explosión del monte Santa Elena en el estado de Washington el 18 de mayo de 1980. Una energía masiva equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita destruyó 400 kilómetros cuadrados de bosque en 6 minutos, cambiando la faz de la montaña y
prácticamente sacando de las profundidades tierra y roca, dejando formaciones no diferentes del Gran Cañón. Estudios recientes del fenómeno del Monte Santa Elena indican que si se hicieran intentos por fechar estas estructuras que fueron formadas en 1980 en base a teoría uniformitarianista, millones de años de tiempo de formación serían postulados de manera necesaria. Irónicamente, uno de los argumentos centrales usados para demostrar la cronología uniformitarianista, la columna geológica, realmente vista más de cerca, de hecho, da testimonio del catastrofismo. Fin de la cita. Y continúa. Hay otros indicadores interesantes de un universo joven. Uno que me parece fascinante es el asunto del polvo en la Luna. Antes de que el hombre llegara a la Luna, se asumía por parte de algunos científicos que estaban comprometidos con el paradigma que involucraba que la Luna probablemente tenía 3.5 billones de años de edad, que habría una capa de polvo muy gruesa en la Luna. Un escritor, R.A. Littleton, un astrónomo y consultor del Programa Espacial de Estados Unidos, escribió lo siguiente, y cito: la superficie lunar está expuesta a los rayos solares directos y a fuerte luz ultravioleta y rayos X, y pueden destruir las capas de la superficie de roca expuesta y también reducirlas a polvo a una velocidad de menos de decenas de miles por pulgada por año. Pero inclusive esta cantidad diminuta podía, durante la época de la Luna, ser suficiente para formar una capa de varias millas de profundidad. Su teoría era que la Luna tenía varias millas de profundidad de polvo. Entonces, se nos dijo que el astronauta Neil Armstrong leyó de esto y estaba muy preocupado de que cuando saliera de la nave espacial se podría hundir para siempre en un mar prácticamente sofocante de polvo. Por otro lado, él encontró muy poco polvo. Si los cálculos que indican la tasa de acumulación de polvo fueran precisos, no hubieran habido 1 billón de años de polvo. Ni siquiera hubieron 1 millón de años de polvo. De hecho, solo había unos cuantos miles de años de polvo si el polvo es formado de esa manera mediante la luz ultravioleta del sol. Algo más interesante tiene que ver con el petróleo. Cuando las reservas de petróleo son abiertas mediante la perforación, la presión inmensa en la reserva forza que el petróleo, en cierta manera, salga como una especie de geyser. La gran presión que está rodeando la reserva petrolera, piensan algunos geólogos, que da testimonio de una tierra joven. Un científico llamado Digge y otros han publicado los resultados de este asunto de su investigación en un volumen llamado Ciencia. Y esto es lo que escriben en esta publicación, y cito: los estudios muestran que cualquier presión que se acumula debe ser disipada, y debe ser disipada en rocas que rodean ese lugar dentro de prácticamente unos cuantos miles de años. Las presiones excesivas que se encuentran en las camas de petróleo, por lo tanto, refutan la noción de que su edad está en el orden de los millones de años y defiende un periodo de tiempo joven, algo menos que los 1000 años de formación de roca y el petróleo atrapado en ellas. Fin de la cita. Y después realmente me gusta esta. Henry Morris escribió algo llamado La cosmología bíblica y la ciencia moderna, y el capítulo 6 habla del tema de la población del mundo y la cronología de la Biblia. Y con un detalle minucioso y la ayuda de ecuaciones matemáticas, él muestra cómo la población del mundo es una indicación de la edad de la Tierra. En una obra que publicó después llamada Creacionismo Científico, él muestra que un crecimiento de población conservativamente promedio de 1,5% al año, lo cual es 1/4 de nuestra tasa actual, pero digamos para efectos de las dudas, dejémoslo a 1/4 y digamos que la población crece a 0,5% al año. Eso nos llevaría a concluir que solo tardamos 4,000 años para llegar al número de personas que viven en la Tierra. Y de acuerdo con la cronología bíblica, eso es correcto, porque 4,000 años atrás fue cuando sucedió el diluvio. Y él escribe, y cito:
comienza a ser obviamente claro que la raza humana no puede tener muchos años de edad. La cronología bíblica tradicional es infinitamente más realista de lo que es decir que esté en los millones de los años de la historia de la humanidad, como lo suponen los evolucionistas. Y continúa, si estuvieran en lo correcto y hubieran millones de años, la población de la Tierra prácticamente sería 10 a la 5,000 potencia. Y si eventualmente pudiéramos colonizar todos los otros mundos en el universo y construir ciudades espaciales en todo lugar en los espacios interestelares, se podría mostrar que un máximo de no más de 10 a la 1/100º de potencia de gente podría ser metida en todo el universo conocido. Fin de la cita. Y puede usted ver este punto desde el punto de vista de la ciencia honesta y tener toda la afirmación que usted quiere para defender la posición de una Tierra joven. Varios cronómetros físicos, diferentes herramientas químicas de medición que se usan para establecer la edad de la Tierra y los cielos. Puede ver la verdadera ciencia que le va a llevar a una respuesta correcta si usted entiende esto, que cuando Dios creó la Tierra, la creó como es, la creó madura, la creó con la apariencia de edad. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, el primer día Él hizo la luz y las tinieblas, la oscuridad. El segundo día Él hizo los cielos. El tercer día Él hizo la tierra. El cuarto día Él hizo los cuerpos celestes que proveen luz. El quinto día Él hizo las aves y los peces. El sexto día Él hizo a las criaturas terrestres y al hombre. Y las hizo todas maduras, desarrolladas de manera plena. Él no creó semillas y células. Él no envió una pequeña célula programada para dividirse a sí mismo una y otra y otra y otra vez a lo largo de millones de años. No habían semillas, embriones, no hubo huevo. Estaba un pollo maduro. Él no comenzó con la luz parcial y gas parcial y un campo electromagnético parcial y energía nuclear parcial. Él creó un universo totalmente maduro con la apariencia de edad. Cuando Adán fue hecho, él no era un embrión, él no era un recién nacido, él era un hombre maduro, un adulto. Todo era adulto, todo estaba totalmente desarrollado. La creación cataclísmica del universo dio lugar a una creación madura con la apariencia y la realidad de edad. Si usted hubiera encontrado un roble en el huerto y usted hubiera sido una persona que se dedicaba a la botánica, podría haber tomado su pequeña sierra y haber cortado ese pequeño roble y hubiera comenzado a contar los anillos y hubiera descubierto que de acuerdo con los anillos, ese roble tenía 400 años de edad, pero de hecho tenía un día de edad. Fue creado siendo totalmente maduro. Y si hubiera usted visto algunas águilas volando por ahí que parecían tener unos 30 años de edad, realmente tenían un día de edad. Y si hubiera visto elefantes caminando por ahí, hubieran parecido que tenían muchos años de edad, 50, 60 años de edad, pero el hecho es que tenían un día de edad. Y con las montañas que rodeaban ahí el lugar, y usted hubiera visto esas montañas, podría haber supuesto que las montañas y los cañones que estaban ahí a su alrededor, y los valles y los montes, habrían sido formados por años de agua y viento y erupciones volcánicas y temblores, y el hecho es que todo fue hecho en un día. Y si usted hubiera visto los cielos como lo hizo Adán, y hubiera visto el inmenso cielo arriba de usted, y se hubiera preguntado cuánto tiempo había estado ahí, la respuesta habría sido 48 horas. Fue algo así como Jesús convirtiendo el agua en vino y no hubo proceso. Él simplemente convirtió agua en vino, creación instantánea en una milésima de segundo. Ahora, como lo hemos señalado a lo largo de estas series, la evolución es imposible porque nadie, por nada, es igual a todo, es imposible. Y no solo es imposible, es ridículo. Y no hay formas transicionales y genética, prácticamente no producen evolución. Una alteración en la genética solo puede ser negativa, solo puede cumplir la entropía, la segunda ley de la termodinámica, y prácticamente no puede hacer nada mayor, sino menor, decrece. No hay ningún tipo de código genético que pueda hacer una transición. Cualquier cosa está sujeta a la genética que tiene y nada más que eso. Como lo hemos visto, la geología honesta no puede apoyar a un mundo de edad o a un mundo que está evolucionando.
El registro de los fósiles no prueba la edad, prueba cataclismo y así sigue. Ahora, únicamente les estoy dando esto porque le estoy pidiendo a la ciencia que sea honesta en esta situación. Pero con todo ese trasfondo, vayamos a Génesis 1 y vayamos a la historia correcta. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo llegó el universo a ser lo que es ahora? Aquí está, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los hebreos no tenían palabra para el universo. Tenían una frase para el universo, y la frase para el universo que los hebreos usaban era los cielos y la tierra. Simplemente significa el universo. En el principio creó Dios, creó Bará ex nihilo, de la nada, el universo, sin ningún material que existía previamente, ninguna energía que existía previamente. Dios creó el universo entero. Ahora, Dios no tenía origen. Esa es la razón por la que en Éxodo 3:14 Él dice, yo soy el que soy. Él es el eterno. Él, el eterno, no siempre fue el creador, pero en algún punto en la eternidad se volvió el creador. Ahora hicimos la pregunta en la última ocasión, ¿cómo creó? Y la respondimos por su palabra. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas, y así sigue. Y Dios creó simplemente hablando y todo existió. Así creó. ¿Y cuándo creó? Él creó en 6 días, alrededor de 6,000 años atrás, quizás un poco más de eso, pero ciertamente bajo los 10,000 y cerca de los 6,000 años. Ahora, la pregunta que no respondí la última vez fue ¿por qué creó? Y claro, la primera respuesta es porque quiso. Y esa es la mejor respuesta y la más veraz. La siguiente respuesta es por qué quiso hacerlo. Y la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Quiso hacerlo porque quiso desplegar su gloria, y la creación le dio otra oportunidad para desplegar su gloria a los ángeles celestiales, como también a la humanidad, que llegaría a valorar su gran poder creador. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Les dije que lo hizo porque Él quiso. Lo hizo porque Él lo quiso hacer. Y deseó hacerlo por la misma razón que eternamente en su presencia Él será alabado y glorificado por este inmenso despliegue de poder creador, lo cual despliega su majestad y su naturaleza. En Isaías 43, versículo 7, Él dice, lo hice para mi gloria. Lo hice para mi gloria. Y dentro de esta creación Él hizo al hombre. Y para dar un paso más hacia adelante, Él no solo lo hizo para desplegar su gloriosa inteligencia masiva, su poder masivo, su sabiduría masiva, su inmenso amor de la belleza y complejidad, y sin embargo orden y sistematización. Y Él está desplegando tanto acerca de su naturaleza en su creación. Pero también en la creación se le dio la oportunidad, en virtud de la creación del hombre, para desplegar algo que de otra manera no podría haber desplegado. Y eso es su gracia y su misericordia. Y entonces lo hizo para desplegar su gloria, para mostrar su gloria, la gloria de su creación y la gloria de su redención. También podría decir usted que lo hizo para proveer una novia para su hijo. Les he dicho antes, y solía pensar que nunca lo había leído esto en ningún lugar, y simplemente me sacudió cuando estaba estudiando las Escrituras, que un día Dios le dijo al hijo que lo amaba con un amor perfecto, y dijo, te amo tanto que quiero darte un regalo. Y entonces voy a crear y voy a redimir de la humanidad una novia para ti, y voy a traer a esa novia a la gloria, y esa novia va a ser vestida en justicia y santidad para siempre, y esa novia va a llevar tu imagen, y esa novia va a adorarte y servirte para siempre por los siglos de los siglos. Y ese es mi regalo de amor para ti como hijo. Este plan glorioso de Dios de darle a su amado, al segundo miembro de la Trinidad, una expresión de amor divino eterno, al concederle una humanidad redimida que reflejara su gloria y lo sirviera y lo alabara para siempre. ¡Qué pensamiento tan inmenso! ¡Qué pensamiento tan glorioso! Y eso está encerrado en el propósito de la creación. Bueno, no había leído eso en ningún lugar hasta que descubrí un pequeño
escritor desalentador, desanimador del siglo XII, Ricardo de San Víctor, en su clásico, en una obra clásica. Y él captura la médula de esta gran verdad. Él enseña que el Dios infinito, el Dios Padre infinito, hizo existir ex nihilo un mundo material finito para las criaturas finitas en la imagen personal de Dios para proveer una novia hermosa para su Hijo. El Padre eterno creó un universo entonces entero y en él un mundo, el cual previamente no tenía existencia alguna, como el cunero, como el invernadero y el hogar en el cual la novia sería criada. Un regalo tan estupendo del Padre al Hijo demandaba una creación absoluta de la nada. Eso es lo que enseñó, y él estaba en lo correcto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por cierto, en el principio lanza una realidad que previamente no existía: tiempo. No existió hasta que Dios lo creó. En cierto punto en la eternidad, Dios habló y de esta manera hizo que existiera el universo, incluyendo el tiempo. El tiempo, como también el espacio y la materia, es una criatura y siervo del Dios que los hizo. El tiempo es la criatura de Dios. Y el tiempo proveyó el marco apropiado para la creación, día 1 hasta el día 6. El tiempo no es absoluto, el espacio no es absoluto y la materia no es absoluta. Y el tiempo y el espacio y la materia como las conocemos van a dejar de existir. Antes de que existiera la esfera material, antes de que hubiera materia en el espacio, no podía haber tiempo. San Agustín lo dijo de esta manera, y cito: con la moción o el movimiento de criaturas, el tiempo comenzó a correr su curso. Es absurdo buscar el tiempo antes de la creación como si el tiempo pudiera ser encontrado antes del tiempo. Si no había moción de una criatura espiritual o corpórea, por el cual el futuro, moviéndose a lo largo del presente, pudiera tener éxito el pasado, entonces no habría tiempo en absoluto. Una criatura no podría moverse si no existiera. Por lo tanto, debemos decir que el tiempo comenzó con la creación en lugar de que la creación comenzó con el tiempo. Ambos son de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fin de la cita. Entonces Dios creó el tiempo, junto con todo lo demás. El versículo 1 afirma el hecho general. Después los versículos 2 al 31 lo divide en una secuencia. Veamos el día 1. Esto realmente es emocionante. Aquí estamos en el día 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o el primer día. Día 1, si le gusta a usted. Esto simplemente es tremendo. Ahora, conforme comienza el día 1, encontramos la tierra en una condición única. 3 frases son usadas para describirla. Era, nos dice aquí, desordenada y vacía, las tinieblas o la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esas 3 frases nos dan la condición de la creación en el día 1. Tomemos la primera, conocida. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, por cierto, cada vez que en el hebreo el sujeto viene antes del verbo, tiene la intención de enfatizar algo nuevo acerca de él. Un hebreo podría traducirlo así: con respecto a la tierra, estaba desordenada y vacía. Tiene usted este nuevo planeta, y en este nuevo planeta, el cual es el enfoque, tiene una saga geocéntrica de redención de aquí en adelante hasta la recreación de los nuevos cielos y la tierra nueva. Con respecto a esta tierra, esto que es nuevo era tohu wabohu en el hebreo. Ahora, ¿cómo entendemos tohu wabohu? Esto es desordenada y vacía. Bueno, en cierta manera sé lo que los comentaristas cristianos dicen. Entonces regresé y busqué al comentarista judío Humberto Cassuto. Y quiero saber qué era lo que los hebreos pensaban de esto, qué era lo que los eruditos judíos piensan de esto, y cómo definían la etimología de estas palabras. Tohu significa desierto, significa un lugar devastado, significa un lugar sin nada, y babohu significa vacío. Era un lugar vacío, sin nada. ¿Eso tiene sentido? Era un lugar vacío, que no tenía nada. ¿Podemos aprender algo más de eso? Sí podemos, porque tohu wabohu, usadas juntas,
se encuentran en otros pasajes de las Escrituras. Obsérvenlo en Jeremías 4:23. Y esto es muy iluminador. Ahora, aquí está Jeremías, y Jeremías realmente está triste en el capítulo 23 porque él realmente está sufriendo. Versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Este es un periodo doloroso en la vida de Jeremías. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompetas oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Lo que está sucediendo aquí es la destrucción de Judá, Y el viejo Jeremías toma la frase de Génesis 1:2, versículo 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba tohu wabohu, y a los cielos, y no había en ellos luz. Él toma el lenguaje mismo de Génesis para describir la condición de Judá después de la destrucción devastadora que fue traída por su conquistador gentil. Y además dice, miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Simplemente devastación total. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Esa es la palabra, un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Sabe lo que él está viendo aquí? Él está viendo una tierra devastada por un ejército extranjero. Una tierra que tiene humo, que está ardiendo. Una tierra en donde las aves han huido debido al humo y la devastación. Una tierra en donde no queda nadie. Han sido matados o han sido llevados en cautiverio. Entonces, tohu wabohu, Jeremías nos ayuda a entenderlo. Él toma el lenguaje de Génesis para describir un lugar devastado, desierto, sin ningún habitante. Ha perdido su belleza anterior. No tiene forma alguna, no tiene belleza alguna. Está desolado y está vacío, no hay habitantes debido a la matanza y a la guerra. La misma frase también es usada en Isaías, en el capítulo 34, versículo 11. Él habla del juicio de Dios que viene sobre las naciones aquí. Isaías está hablando en el versículo 1 del 34. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado. Y entonces habla de la devastación que va a venir cuando el juicio de Dios caiga en las naciones del mundo. Y en el versículo 11, él habla de algunas cosas que van a suceder a los animales y demás. Y después en el versículo 11, a la mitad del versículo, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, la línea de tohu, y niveles de asolamiento, de bohu. Va a ser un lugar desolado y va a estar vacío, sin habitantes. Ahora, estas palabras tienen que ver con un lugar desierto, un lugar desolado sin habitantes. Devastación, no hay población, sin forma y sin habitantes. Entonces, cuando usted ve las palabras tohu wabohu en Génesis, no es algún tipo de aspecto técnico que tiene algo difícil de entender lo que está viendo usted aquí. Simplemente es la palabra que se refiere a devastación y vaciedad. Es un lugar desierto y no hay vida ahí. Eso es exactamente lo que significa. Quizás la mejor manera de decirlo será que la tierra no había sido terminada en términos de su forma y estaba despoblada. Eso es exactamente lo que significa. Y eso es comprensible cuando el día 1 comenzó. El material estaba ahí. Había tiempo y había espacio y hay materia, pero no estaba formada y no estaba poblada. Los elementos originales creados mencionados en el versículo 1, tiempo en el principio, los cielos, materia, o los cielos, espacio, y la tierra, materia, Dios los creó. Dios habló y existieron, pero no habían sido diferenciados, no habían sido separados, no habían sido organizados y no había sido habitada. Dios todavía no los había formado y Dios no había poblado aún el cosmos. Entonces tiene usted los materiales, digamos, en bruto mencionados en el versículo 1,
tiempo, espacio, materia. Son descritos en primer lugar como no terminados en términos de su forma y no poblados en términos de habitantes. En segundo lugar, encontramos una descripción. El versículo 1 dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la razón de esto es que Dios no había creado la luz. Y hasta este punto, a lo largo de la eternidad, no ha existido luz creada. No hay luz creada. Todo era tinieblas, oscuridad. La tierra entonces, en esta forma, digamos, sin forma hasta cierto punto, sin habitantes, está inmersa en oscuridad total, absoluta. No hay luz en absoluto. Las tinieblas están esparcidas sobre todo. Eso es lo que dice, sobre la superficie. No dice la tierra, sino del abismo. Y bueno, eso es interesante. Eso introduce otro componente aquí. ¿Qué es el abismo? El abismo primeval. El abismo es un sinónimo usado en las Escrituras para el mar. De hecho, observe más adelante en el versículo 2, las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y aquí Dios, a través del Espíritu Santo, define el abismo como agua. La palabra abismo es usada como un sinónimo para el mar. Puede ver eso, por ejemplo, en Isaías 51, 9 y 10. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la tierra inmersa en oscuridad, lo cual al tocar la superficie de la tierra, toca la superficie del agua. Entonces, la tierra está cubierta con agua. La superficie entera de la tierra es agua. Es un abismo, es un mar, es un océano global que está rodeado por oscuridad universal. Se hace referencia a esto también en el Salmo 104, versículos 5 y 6. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y dice que las aguas estaban cubriendo los montes. La tierra no formada literalmente estaba cubierta de agua. En un sentido, este es como un alfarero que quiere moldear una vasija hermosa y después llenarla, pero para usarla primero toma una bola, digamos, un pedazo de arcilla, lo coloca ahí en la rueda para moldear y poderla así moldear para que pueda cumplir el propósito que tiene en mente. Entonces Dios, en primer lugar, toma el material en bruto y es una mezcla de elementos cubiertos con agua existiendo en una oscuridad universal, esto antes de que empiece a darle forma. Y esto, por cierto, creo que es lo que Pedro quiso decir en 2 de Pedro 3:5, cuando dice que la tierra fue formada del agua. La tierra fue formada del agua, desde el agua, y por agua. Claro, eso se refiere al diluvio. Proverbios 8:27 dice que Él dibujó un círculo sobre la faz del abismo. En primer lugar, la materia se volvió esférica. Entonces Dios tenía esta bola de elementos que constituirían la tierra cuando la moldeó y estaba inmersa en agua, estaba rodeada en agua. Y el tercer comentario del estado de la tierra en el día 1 es muy notable. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me encanta esta palabra, se movía. Es la palabra estaba revoloteando, revoloteando. Sobre este material no formado, este material sin vida, que está inmerso en agua y está inmerso en oscuridad, estaba revoloteando el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, Dios el Espíritu. Y esto indica un cuidado de supervisión, un cuidado divino. Job 33:4 dice, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esta palabra revoloteando, se movía, es una palabra hermosa. Si quiere comparar su uso, para darle una analogía, puede ir a Deuteronomio 32:11, simplemente escríbalo por ahora, y encontrará ahí que es usada para describir a los aguiluchos, águilas pequeñas en un nido, y los aguiluchos no son capaces de alimentarse a sí mismos, no son capaces de defenderse a sí mismos, son incapaces de sobrevivir, incapaces de vivir, incapaces de desarrollarse y crecer. Totalmente dependientes del cuidado de los padres que están revoloteando sobre ellos, proveyéndoles alimento y protección y calidez para que puedan sobrevivir y vivir y crecer y desarrollarse.
Y eso es precisamente el retrato que se ve aquí, porque la misma palabra hebrea es usada del Espíritu Santo revoloteando sobre esta masa de materia en el espacio que no está desarrollada, no está formada, no tiene vida, cubierta por agua, está hundida en la oscuridad. Y el Espíritu de Dios está revoloteando sobre la superficie de esta tierra. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas. Escuche, ese es un detalle importante en el relato de la creación y no uno pequeño. Demuestra, por un lado, que la perspectiva del mundo bíblica de Dios, la cosmovisión bíblica de Dios, es que Él está involucrado directamente en su creación. Su mano nunca se levanta de los elementos y el trabajo del orden material. Su presencia ahí está supervisando, está revoloteando sobre eso. Esta es la antítesis de este deísmo filosófico que dice que Dios es como el originador de la creación, que simplemente le dio cuerda y después se fue. O el dualismo teológico que ve un espacio entre un Dios bueno y un espíritu y un mundo malo y materia mala. Pero más bien usted tiene al Dios vivo supervisando, revoloteando, moviéndose encima de las aguas, estando directamente a cargo del proceso entero de la creación. Usted va a lo largo de la Biblia y va a descubrir que el Espíritu de Dios es la fuente de toda la vida. Por su Espíritu Él ordenó los cielos, dice en Job 26. El Salmo 33 como el aliento de Dios está en mí, y muchas otras escrituras. Por la palabra del Señor, Salmo 33, 6, los cielos fueron hechos y todo su ejército, y por el ruaj de su boca, el espíritu de su boca, y muchas otras escrituras. Entonces, el Espíritu de Dios provee la energía para formar y organizar y traer vida. Esta es la obra de Dios. Lo primero que sucede de manera creativa después del material original está en el versículo 3, día 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, los científicos pueden estar ahí debatiendo y pensando por décadas y siglos tratando de entender de dónde vino la luz. Y todo lo que necesita usted es un versículo. No había luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que hizo que existiera la luz creada, el que de acuerdo con 1 Timoteo 6:16, que vive en luz inaccesible, mandó que la luz creada existiera en el lugar donde solo había oscuridad y la luz existió. De nuevo Douglas Kelly dice, y cito, el hablar y hacer que existiera la luz creada es lo primero en una serie de 3 separaciones logradas por el Creador, las cuales fueron esenciales para hacer que el caos fuera un cosmos. En el día 1 la luz separa al día y a la noche. El día 2 el firmamento separa las aguas de arriba de la tierra, constituyendo una atmósfera o un espacio de respiración. En el día 3 las aguas abajo de los cielos son recolectadas en los mares y de esta manera separadas de la tierra seca. Estas 3 separaciones muestran la mano poderosa de Dios, moldeando y organizando la masa de agua oscura en la dirección de un huerto hermoso, un lugar donde vivir, un lugar hermoso donde vivir para las plantas, animales y la humanidad. Fin de la cita. Con la creación de la luz fue establecida una sucesión cíclica de días y noches, periodos de luz y periodos de oscuridad. Como veremos, viendo aquí en el versículo 5, Él llamó la luz día y llamó a las tinieblas noche. Y tiene usted ahí el ciclo de noche y día. Eso significa que la Tierra inmediatamente comenzó a rotar sobre su eje y había una fuente de luz de un lado de la Tierra que correspondía al Sol, el cual no fue creado sino hasta después, y había oscuridad del otro lado de la Tierra también. Dios creó la luz y hubo luz simplemente porque Dios dijo que existiera. Oh Dios, creo que un hombre que viniera a arreglar varias cosas que estuvieran esparcidas en confusión en algún lugar oscuro, antes de que Él haga algo, prende la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Dios vio que la luz era buena. Ahora esa declaración es repetida en el versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y versículo 31. Todo lo que Dios creó fue bueno, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó fue bueno. Y al final de esto, versículo 31 lo resume. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, las obras del Creador solo podrían ser buenas, entonces eso no nos sorprende en absoluto. Todo lo que Él hizo fue bueno. Ahora, Dios, cuando Dios dice que es bueno, ese es un estándar bastante alto.
Dios mismo es el estándar original de lo que es bueno, y Él dijo que era bueno, y si Él dijo que era bueno, es bueno. El estándar de bondad no está fuera de sí mismo. Hace mucho tiempo atrás, un hombre llamado Novaciano capturó este punto en una declaración del tercer siglo acerca de Dios. Escuche lo que él escribió en el tercer siglo, obviamente traducido en inglés, y cito: ¿qué es posible que usted dijera que es digno de Él? Él es más sublime que todo lo que es sublime, más alto que todas las alturas, más profundo que toda profundidad, más claro que toda luz, más brillante que todo el brillo, más espléndido que todo esplendor, más fuerte que toda fuerza, más poderoso que todo el poder, más hermoso que toda la belleza, más verdadero que toda la verdad, más duradero que todo lo que es duradero, más grande que toda majestad, más poderoso que todo poder, más rico que todas las riquezas, más sabio que toda la sabiduría, más amable que toda la bondad, mejor que todo aquello que es bueno, más justo que toda justicia, más misericordioso que toda misericordia. Toda buena virtud debe, por necesidad, ser menor que Él, quien es el Dios y fuente de todo. Fin de la cita. ¡Qué gran declaración! La bondad incomparable de Dios demanda que toda luz, tierra seca, mares, diferentes tipos de vida animal, todo lo que es, fuera bueno. La razón que está mal no es debido a Dios, sino debido a la caída y a la rebelión del hombre y a la corrupción de su creación, que era totalmente buena, pero comenzó siendo buena. Y el versículo 4 dice: y Dios separó la luz de las tinieblas. Esa es la razón por la que Isaías 45:7 dice que Dios es el que forma la luz y crea las tinieblas, la oscuridad. Esto comienza el ciclo de días. Él separa la luz de las tinieblas. Él creó la luz, pero no destruyó las tinieblas, esto es la oscuridad. Y nunca fue su deseo, como el Creador, que hubiera luz perpetua en absoluto, sino más bien que tanto la oscuridad y la luz operaran de manera consecutiva. Y eso fue bueno, que operaran de manera consecutiva durante periodos dados en un orden cíclico incambiable. Y Él lo hizo porque encajaba con su plan creador. Encajó más bien con su plan que la tierra diera vueltas para tener luz y para tener oscuridad. Y en el versículo 5 les dio nombres. Él llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y así fue. Y fue la tarde y la mañana. Y así fue y así ha sido siempre. Desde el primer día ha habido luz y ha habido oscuridad. Ha habido día y ha habido noche. Y ese ciclo constante de luz y oscuridad, día y noche, ha definido cómo es este universo y la tierra desde el día 1. Y el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando la luz pasó, el periodo destinado para la oscuridad llegó y fue llamado tarde. Y cuando la noche pasó, el periodo destinado a la luz llegó y fue llamado mañana. Y con ese comentario la Biblia indica el término del primer día que jamás existió. Y en ese día, ¿qué fue creado? La luz. La luz. Dice usted, ¿pero cómo podía haber luz sin el sol? No sé. Si lo dijera, lo sabría. Pero ciertamente no cree que Dios no pudiera crear luz, pero que pudiera crear el sol para dar luz. Ese es un primer día espectacular, ¿no es cierto? Ciertamente no cree que Dios no podría crear luz, pero podría crear el sol para dar luz. Ese es un día bastante espectacular, ¿no es cierto? Un primer día espectacular. Simplemente en caso de que alguien pudiera pensar que este es un proceso evolutivo, de manera enfática, dice en el versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Esa es una traducción literal del hebreo. No 1.000.000 de años, un día, un ciclo de luz y noche, tarde y mañana, y la creación es lanzada. El poeta inglés llamado Juan Dryden, con una imaginación muy grande, escribió una canción para el día de Santa Cecilia, y la escribió, creo, alrededor de 1687. Y esta canción, una canción magnífica acerca de la creación, más tarde le fue expresada con música por George Frederick Handel. Voy a dejar la música a un lado y simplemente les voy a leer la letra. Esto es lo que Juan Dryden escribió con gran imaginación acerca de la creación. Cuando la naturaleza abajo de una gran multitud de átomos estaba, y no podía dejar su cabeza, una voz con tono fue oída desde arriba: levántate,
tú más que muerto. Y después el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, fueron ordenados a sus estaciones para que brincaran y llegaran ahí, y el poder de la música obedeció. De la armonía celestial, este marco universal comenzó. De armonía a armonía, a lo largo de todo el compás de notas corrió, el diapasón cerrándose en completo en torno al hombre, y llegó hasta concluir con el hombre. Y del poder de las palabras sagradas, las esferas comenzaron a moverse, y algo más bien de la alabanza del Creador a todos bendijo arriba. Y entonces, cuando la hora final y terrible devore, la trompeta será oída en alto, los muertos vivirán, los vivos morirán, y la música va a desintonizar el cielo. Fin de la cita. Esto es brillante, pero así será. Esta creación gloriosa, corrompida por la caída, algún día en su corrupción encontrará que dejará de existir así, después se creará un nuevo cielo y una nueva tierra para que nunca vuelva a conocer la corrupción. Hemos vivido aquí y bendecimos a Dios porque viviremos ahí. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra, por su claridad. Gracias por este relato directo, claro, de cómo comenzó todo el día 1. Apenas relativamente hace unos cuantos miles de años atrás, cuando tú hablaste y de esta manera existió la luz y tomaste el primer paso hacia crear el universo y la tierra como la conocemos ahora. Te damos toda la alabanza. Tú eres nuestro creador. Tú has hecho todo lo que ha sido hecho y sin ti nada de lo que ha sido hecho ha sido creado. Te damos gracias por crear y porque tuviste el propósito de crear para que tú le dieras al hombre un mundo en el cual vivir, para que escogieras para él para que de ese mundo escogieras una novia para tu hijo, para llevarla a la gloria. Te damos gracias por ese propósito abrumador para la creación. Te damos gracias porque nos hiciste parte de ella. Estamos llenos de asombro y alabanza y te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo